Los Soprano, capítulo 10, temporada 5, titulado Cold Cats o en español Fiambres, episodio en donde Tony tiene muchas rabietas repentinas y abrumadoras y también se pueden examinar cómo esas emociones surgen del lado más oscuro de la naturaleza humana, la rabia, celos y enojo, las cuales afectan a varios personajes de la serie. El capítulo también explora otra amplia gama de emociones, desde experiencias negativas de la infancia que le afecta a cada personaje ya como adulto, como la depresión e inseguridad. Todas estas emociones también sirven para amplificar las tensiones a medida que nos acercamos al final de la temporada. Por un lado, la furia de John y Zack por el asesinato de Joy aumenta la tensión entre las familias de Nueva Jersey y Nueva York, y también los celos de Christopher por la estrella en ascenso Blundetto plantean algunas preguntas tensas. Puede que Chris se sienta así porque aún no supera lo que pasó hace 5 episodios atrás. Además, Adriana ve que su futuro esposo no está tan feliz trabajando para la mafia. Entonces, hay una pequeña posibilidad de que ella revele todo al FBI debido a la insatisfacción de Christopher. Antes de empezar con el sobreanálisis, les dejaré por aquí arriba la lista de reproducción de los análisis de temporadas anteriores. En la primera escena del episodio, Janice estalla en el partido de fútbol de su hijastra Sofía, golpea a una madre demasiado entusiasta y la ira de Tony aumenta a medida que ve la noticia. El psicólogo Bela Kakuk habla sobre la ira. Tal vez este nombre sea un juego de palabras típico de la serie que refleja los acontecimientos del capítulo. El nombre Bela Kakuk es húngaro. Kakuk, en realidad con 2K al final, es el nombre húngaro del pájaro cuco. Los cucos son parásitos de cría, ponen sus huevos en los nidos de otros pájaros. Esto es un hecho bien conocido por el húngaro medio. Además, tenemos el siguiente modismo. Esto significa literalmente huevo de cuco y se usa esta palabra para describir algo que es diferente. Este episodio tiene 3 personas que no encajan en algo, por lo que no nos debería sorprender que este juego de palabras fuera intencional. Por un lado, Janice no encaja en la familia de Bobby, Christopher no encaja con sus primos y Tony no encaja, o al menos él cree que no, en la sociedad. Además, el psicólogo dice durante una entrevista que ciertos individuos son propensos a la ira, casi cualquier cosa los hace estallar, y la serie corta una toma de Tony que confirma las palabras del psicólogo. Tony va furioso a la casa de Janice y le advierte a Bobby que controla a su esposa. A él puede que le guste un poco la actitud de ella, pero insiste en que debe hacer un cambio si su matrimonio va a continuar. Sabemos que Janice tiene 2 caras desde que apareció por primera vez, se hacía llamar Parvati en la temporada 2, y el espejo en el que ahora la vemos excusarse por su comportamiento refleja su cara de Jano. Y esto de demostrar su multidimensionalidad o 2 caras ya lo habíamos visto antes. En la misma escena, ella le responde a Bobby que la razón por la que es tan combativa es porque en su casa sobrevivía el más fuerte, y esta mentalidad desesperada también impregna a la familia. Paulie a veces se ha sentido amenazado por el prometedor Chris, y Chris ahora, a su vez, siente envidia del ascenso de Blundetto dentro de la familia, y de todo el dinero que gana administrando el casino. La creencia de Christopher de que Tony era más cercano a Blundetto que él cuando todos eran jóvenes le da a sus celos aún más fuerza. Los viejos agravios son difíciles de eliminar. Por otro lado, Tony se enfurece al volver a la casa y descubrir que Carmela ha vaciado la piscina. La piscina de los Soprano es un objeto cargado de asociaciones de larga data con el hogar y la familia, como se ha dicho en videos anteriores, y por eso podemos leer simbólicamente el vaciado de la piscina por parte de Carmela como un intento de distanciarse de Tony y evitar la reunificación de su hogar. Ella está tratando de escapar del destino, que parece empujarla a ella y a Tony perpetuamente juntos. Un ángulo de cámara bajo desde el punto de la piscina vaciada le da a esta escena cierta amenaza, pero sabemos al igual que Carmela que Tony no va a lastimarla físicamente. Janice se une a un grupo de control de la ira y está a punto de arremeter contra una mujer durante una sesión, pero más adelante vemos que en realidad está aprendiendo a controlar sus emociones y su comportamiento.
Tony se burla de sus nuevas habilidades para afrontar la situación y la llama a Gandhi. Por supuesto, Tony se siente amenazado por el crecimiento personal de su hermana, porque esto lo perjudica. Si Janice, que fue engendrada por Johnny Boy y Livia al igual que él, puede desarrollarse como persona, ¿por qué él no? Tony intenta alegrarse por ella, pero mientras está sentado en la cocina, los sonidos cada vez más intensos de una sirena de policía y un perro ladrando subrayan su creciente frustración. En la granja, Blundetto demuestra una vez más que tiene madera de gerente, es capaz de calmar hábilmente los ánimos de Christopher y restablecer su amistad, pero en un restaurante, Chris se enoja de nuevo. Los dos Tonys hacen bromas con juegos de palabras con la letanía de insultos juguetones que le lanzan a Christopher. Además, reducen el auto de Chris, un vehículo que encarnaba la masculinidad de tipo duro, al menos en algunos círculos en aquellos días a un chiste sobre mamadas, y se burlan de su sobriedad, de su falta de voluntad para compartir una bebida con ellos. Chris trata de poner a Tony de su lado, pero no lo logra, y se burla de Blundetto. A la mañana siguiente, Chris se salta a la cacería con sus primos para volver a su casa temprano. Mientras se despide del tío Pat, el anciano lo llama tipo duro. Chris quiere ser un tipo duro en su Hummer de supuesto tipo duro, pero apenas puede contener las lágrimas. Su ira hacia sus primos se ha transmutado en tristeza, y es cierto lo que dice la doctora Melfi. Las palabras de Melfi a Tony reflejan claramente los sentimientos anteriores de Bella Kakuk. Ella señala que Tony cree que está por encima de todo, ciertamente por encima de cualquier inconveniencia o molestia, y si las cosas no salen como quiere, en vez de estar meramente decepcionado o molesto, explota. Y no son solo los inconvenientes y las molestias menores lo que inquietan a Tony, también hay grandes problemas, como todo el problema del asesinato de Joy, y por ello Johnny Sack no cumple con su trato. Además, Tony como mafioso se alegra de que la seguridad en los puertos sea tan miserable, porque es una ganancia inesperada para su negocio de importaciones ilegales, pero como estadounidense está indignado. Y el pobre de Georgie quiere contribuir a una conversación y hace uno de sus comentarios comunes, por eso hay que vivir por el día de hoy. Pero el comentario irrita a Tony, descarga brutalmente su ira sobre el hombre que ha sufrido durante mucho tiempo. Fue en el segundo episodio de la serie donde vimos por primera vez a Georgie recibir una paliza, y después de enterarse de que sufrirá una pérdida auditiva permanente, Georgie decide dejar el Bada Bing, y cuando a Tony le cuentan eso, una expresión de genuino remordimiento se puede ver en su rostro. A pesar de la compasión o el remordimiento que Tony Soprano es capaz de sentir, en la escena final vemos lo miserable que puede ser. Provoca cruelmente a Janice durante la cena, jugando con la culpa que ella siente por su atribulado hijo Harpo. Tony destruye por completo cualquier sentido de autocontrol y tranquilidad que Janice había construido durante los últimos días. Armada con un tenedor, persigue a Tony alrededor de la mesa. Tony sale de su casa mientras ella llora y maldice, satisfecho consigo mismo. Ha demostrado que Janice no es mejor que él a pesar de sus recientes éxitos, pero todos estamos de acuerdo con que de igual manera, Janice sí fue una mala madre con su hijo. Pero aún así, muchos espectadores justificadamente encontraron a Tony particularmente mezquino y despreciable en este capítulo. Es horrible cómo socava tanto el intento de Janice de controlar la ira como el intento de Christopher de mantener la sobriedad, y el ataque de Tony a Georgie sería aborrecible incluso si no fuera por un comentario tan trivial. Sin embargo, todos estos personajes son víctimas de sí mismos más que de Tony Soprano. Janice abandona el control de la ira con demasiada facilidad, no aprovecha el progreso que había logrado antes de que Tony la provocara, y el saco de boxeo Georgie debería haber dejado el club de striptease hace años, pero al parecer los beneficios eran bastante buenos. Tony puede ser un hombre horrible, sí, eso es bastante cierto, pero la gran verdad de la serie es que sus personajes no pueden o no quieren reunir la disciplina y el coraje necesarios
para romper con los patrones autolimitantes y autodestructivos de sus vidas. No se puede culpar a Tony de todo. La prueba de que los personajes no logran romper con los patrones autolimitantes es Carmela Soprano. Ella hace un esfuerzo por encontrar un buen abogado local especializado en divorcios, pero cuando esto resulta demasiado difícil, no redobla sus esfuerzos. En cambio, solo hace un intento simbólico de mantener a Tony fuera de su vida, vacía la piscina. Como tantos personajes de la serie, Carmela se descarrila cuando su intento de mejorar su vida se topa con un contratiempo. Inmediatamente, después de un encuentro casual con Robert, Carmela expresa un pensamiento que acecha en su subconsciente: regresará con Tony. Justo cuando pensaba que estaba fuera, se repliega. Su breve escena con Wegler ha llamado mucho la atención por la forma en que fue editada. La escena termina con cámara lenta, imagen congelada y luego una transición, una forma bastante extraña y discordante de cambiar de escena, pero es bien sabido que todos odian que esta parte haya quedado en el corte final, y se nota que cuando le dio la espalda, pudimos ver claramente cómo su expresión cambiaba de una amabilidad forzada a una de dolor, conmoción y desdén por haber usado a su marido para amenazar a Robert. Lo hizo por despecho y para quitarle su lugar de comodidad. En ese momento, Carmela no estaba con Tony, pero se dio cuenta de que todavía dependía de él. Hablando de ella, en este episodio hay unos cuantos paralelismos entre las historias de Carmela y Christopher. Mientras ella lidia con la realidad de que no podrá dejar a Tony, Chris lidia con el hecho de que sus sueños de abrirse camino rápidamente hacia la cima de la cadena alimentaria de la mafia han recibido un golpe serio, y tal vez fatal, gracias a sus indiscreciones. Sabe que ha perdido estatus y ha desperdiciado una gran oportunidad de ser la mano derecha de Tony. Ha perdido credibilidad con los chicos. Se siente como cuando solo era un niño a merced de sus ídolos mayores. Puede que en episodios posteriores tome decisiones clave para demostrar su lealtad a Tony, pero durante este episodio está en el nadir de su carrera posterior a la rehabilitación, dándose cuenta, al igual que Carmela, de que nada ha cambiado realmente.